Buenas noches a todos. Nuevamente agradeciéndoles que nos dediquen su tiempo para, para este tipo de conversaciones, de charlas, para que todos sepamos lo mismo, para que avancemos en nuestro diario vivir como ustedes como médicos, yo como bacterióloga. Esta noche tengo el gusto de presentarles, además de una gran médica, una gran amiga, que se llama, que todo el mundo la conoce, María Paula Venegas. Ella es médica de la Universidad del Rosario, anestesióloga de la Javeriana y es certificada como médico funcional por el EIFM. Además, ha estudiado en el Worldlink todo lo que se relaciona con hormonas. Desde mi punto de vista, una de las grandes conocedoras sobre hormonas. Las dejo en su compañía. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias a las personas que se están conectando, gracias a las personas que han manifestado un interés en un tema tan bonito como es todo esto relacionado con la terapia de reemplazo hormonal. Hoy quisimos con Adriana empezar por toda esta parte de desmitificar el uso de las hormonas, porque pues obviamente a lo largo de la historia creo que todos vivimos en el día a día más y más toda esta nube alrededor de las hormonas y del negativismo que existe alrededor de ellas. Y el propósito de esta charla no es convencerlos de nada, sino en realidad como poner un poquito más en contexto esta terapia, los beneficios y todo lo que probablemente nosotros les negamos a las pacientes, quitándoles la oportunidad de poder tener una terapia de reemplazo. Entonces, vamos a empezar con una presentación que tengo para ustedes. ¿Listo? ¿Me cambio? Sí, ¿cierto? Hecho. Perdón. Listo. Entonces, hoy quiero como empezar con contarles un poquito de mi historia, de mí, ¿cierto? El propósito de esta charla, como les estaba comentando, es hablar un poco de la fisiología de las hormonas, cómo las evaluamos, cómo es el metabolismo y qué evidencia científica tenemos hoy en relación a la terapia de reemplazo hormonal y particularmente su relación con el cáncer. Entonces, mi nombre es María Paula Venegas, como Adri lo dijo antes, soy médica de la Universidad del Rosario, soy anestesióloga, fui anestesióloga 16 años de mi vida, estudié salud pública, luego decidí certificarme en medicina funcional y hoy en día mi enfoque y a lo que más le dedico el tiempo es al estudio y en general al conocimiento de las hormonas. Esto básicamente muchas veces, yo creo que semanalmente, yo recibo la pregunta de alguno de mis pacientes de por qué si soy anestesióloga, si ya había transitado un camino, cómo terminé yo en esta historia. Y es que yo también detrás de todo en mi camino, tuve un transitar con un asma severa persistente, ¿cierto? Tuve mucho tiempo síndrome de ovario poliquístico, resistencia a la insulina. De hecho, cuando me fui a estudiar a Holanda, recuerdo irme, tener una consulta antes de mi viaje, porque llevaba por lo menos 2 años en amenorrea sin ninguna respuesta. Y en realidad lo que yo oía y las respuestas que encontraba no me dejaban satisfecha. Fui siempre muy inquieta por entender qué pasaba con mi cuerpo. Y cuando tomé la decisión de ser mamá, encontré una gran cantidad de dificultades a las que solamente habían respuestas que para mí no eran muy claras. Entonces, ahí aparece la medicina funcional en mi vida y aparece para mostrarme todas las interacciones que tiene mi cuerpo, la gran cantidad de conexiones que existe entre las manifestaciones sistémicas, como la manera en que mi cuerpo me muestra que algo no anda bien, va a tener un impacto no solamente en el órgano afectado, es decir, mi broncoespasmo no era solamente un broncoespasmo, sino que en realidad era un foco de inflamación crónica
muy probablemente relacionada con un intestino que nunca estuvo bien y que tenía un impacto directo en mi cuerpo, particularmente en mi cortisol y obviamente en el resto de mis hormonas. Cuando empecé a ahondar en la medicina funcional y descubrí esto que ustedes tienen en su pantalla, realmente me fascinó, me encantó y desde ahí tomé la decisión que esto era mi pasión y que quería entenderlo a profundidad. Parece algo demasiado complejo, pero en realidad es lindo cuando entendemos que todo proviene desde el colesterol, que hablamos muy mal, por ejemplo, del colesterol LDL y lo llamamos como el malo, pero que en realidad desde ahí es donde vamos a construir la mayoría de nuestras hormonas, que desde el colesterol voy a generar un precursor que es la pregnenolona y desde ahí puedo tomar dos caminos, uno que está marcado por una enzima que me va a llevar a la producción de progesterona y otro que me va a llevar a la producción tanto de cortisol como de DHEA. ¿Qué es importante de este cuadro? Es importante entender que entre cada punto de transformación de estas hormonas, yo tengo la actividad de una enzima. Y lo que nosotros hacemos en el día a día, con todo el manejo que hacemos integral de nuestros pacientes, es tratar de optimizar la actividad de la enzima que participa en la transformación de, por ejemplo, pregnenolona a 17-hidroxipregnenolona. Entonces, las enzimas son específicas a cada órgano y de acuerdo a esa enzima, que volvamos a recordar que una enzima es una cadena, son dos cadenas de proteínas que se entrelazan y están unidas a minerales y a vitaminas, yo modulando la enzima voy a afectar esta conversión y puedo mejorar o enlentecer este paso. Entonces, por ejemplo, podemos ver que en cada uno de los pasos, ¿cierto? Si sé que hay una enzima que participa, yo puedo, con el estilo de vida, por ejemplo, aquí, si yo utilizo estradiol y progesterona, voy a enlentecer la transformación de pregnenolona a 17-hidroxipregnenolona. Y, por ejemplo, aquí abajo, cuando nosotros hablamos de testosterona, por ejemplo, y la transformación de la testosterona a dihidrotestosterona, que es la forma más potente que muy frecuentemente nosotros encontramos su presencia un poco más alta, por ejemplo, en pacientes con síndrome de ovario poliquístico, nos damos cuenta que el efecto de la hiperinsulinemia va a tener un efecto positivo, significa que la transformación desde testosterona a dihidrotestosterona va a ser mayor en presencia de hiperinsulinemia. Que si yo, por lo contrario, quiero que esta transformación no se dé tanto, ¿cierto? En estas pacientes que tienen hirsutismo, alopecia, acné, necesito evitar esta transformación y que lo puedo hacer con cosas naturales y también con cosas pues, convencionales. Entonces, este paso, cada uno de estos pasos que nosotros vemos en este curso de cómo producimos nosotros nuestras hormonas, va a ser significativo a lo largo de esta charla, porque lo que yo pueda hacer por los pacientes también está muy enfocado en cómo yo puedo modular cada uno de estos pasos. Entonces, varias cosas. A lo largo de la vida nosotros vamos a encontrar cambios en el ciclo de nuestras hormonas, ¿cierto? Entonces tenemos en la pubertad unas variaciones muy importantes, un estrógeno que se comporta de una manera mucho más inestable. Después de que cruzamos la pubertad, vamos a tener una época donde vamos a tener cantidades de estradiol mucho más estables, pero donde la dominancia más importante la debería llevar la progesterona. Cuando esta relación no se sostiene, no se mantiene y empezamos a tener mayor dominancia del estradiol, de los estrógenos en general, sin una presencia más importante de la progesterona, pues empezamos también a detectar alteraciones, por ejemplo, en el ciclos más abundantes, vamos a tener más dificultades, por ejemplo, con cada uno de los cambios que tenemos en el mes con nuestras hormonas. ¿Qué pasa en la perimenopausia? Otra vez, que cuando empezamos a tener unas ovulaciones no tan consistentes, la formación del cuerpo lúteo,
que es el remanente que queda en el ovario posterior a la ovulación, que es donde nosotras producimos la progesterona, ya no lo hago con la misma intensidad, de la misma forma que lo hacía en mi periodo fértil. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener una dominancia y unas fluctuaciones del estrógeno sin la capacidad de mi cuerpo para poder contrarrestar este efecto que lo hace particularmente la progesterona, y por ende vamos a empezar a tener muchas más variaciones en nuestro ciclo y todos los síntomas que nos trae la perimenopausia. Al final, después en la perimenopausia y la posmenopausia, por eso vemos en relación a estos cambios, a estas variaciones y a esta relación entre el estrógeno y la progesterona, viene una mayor incidencia en el cáncer de seno. Entonces, les traje que es, por ejemplo, se llama un Dutch Mapping, y es básicamente una paciente de 39 años, y este examen nos permite mapear, nos permite ver en el día a día cómo se comportan nuestras hormonas, cómo son las variaciones tanto del estradiol como de la estrona, y cómo se comportan los metabolitos de la progesterona. Entonces, es una mujer de 39 años con ciclos regulares, unos ciclos cortos, pero vemos cómo debería, por ejemplo, la producción hormonal moverse entre estas dos líneas grises, y lo que vemos es un pico de estradiol muy pobre, con un repunte en la fase lútea también muy pobre. Obviamente hay ovulación, sí, hay ciclo, sí, pero la fluctuación y la capacidad de mi cuerpo para producir unos movimientos hormonales lo suficientemente fuertes es muy diferente, y en la medida en que mi cuerpo, ya su reserva ovárica es más baja, no voy a tener una producción sostenida ni adecuada de progesterona, y es aquí donde empiezan a venir muchos de los síntomas que nosotros vemos asociados a los cambios hormonales, particularmente en la premenopausia. Entonces, cuando pierdo el estradiol, cuando mi estrógeno dominante ya no es este estrógeno que fue el que me acompañó durante toda la vida, participa de una manera mucho más importante la estrona. Y el comportamiento de la estrona, como lo vamos a ver más adelante, va a ser completamente opuesto al que tenía el estradiol. Entonces, es muy importante entender que el propósito de las terapias de reemplazo hormonal no está enfocado principalmente en manejar los síntomas. Es muy importante entender que los riesgos y los cambios hormonales que las mujeres tenemos después de la menopausia y en la premenopausia van a determinar unos riesgos que son muy importantes para la vida. Entonces, en el número 1, la enfermedad cardiovascular y cerebrovascular. Es muy importante que tengamos muy presente que la enfermedad cardiovascular aún hoy es la causa número 1 de mortalidad femenina en el mundo. Entonces, obviamente, el cáncer de seno es supremamente importante. No puedo decir que no es relevante, pero en el número 1, lo más importante y lo que más afecta a las mujeres es en la enfermedad cardiovascular. Entonces, básicamente, ¿cómo participan los estrógenos en relación a nuestros vasos sanguíneos y a nuestro corazón? Entonces, los estrógenos lo que realmente ayudan es a un control de la lipoproteína A, una reducción en un 50% versus lo que sucede en la posmenopausia. Nos va a llevar a un control mucho más eficiente de los triglicéridos y una mejor tolerancia a la glucosa. Va a haber un aumento significativo de la óxido nítrico sintetasa, que es la enzima que favorece la conversión de óxido nítrico, y el óxido nítrico hoy en día es un factor muy importante en longevidad y salud vascular. Que tengamos unos vasos sanguíneos que se puedan vasodilatar, que permitan un flujo donde yo tenga un intercambio gaseoso adecuado, depende directamente del óxido nítrico, y la síntesis de óxido nítrico se afecta directamente con el cambio hormonal. Parte de, por ejemplo, ese cambio hormonal que nosotras tenemos en la producción de hormonas, la vagina, por ejemplo, la atrofia, la sequedad vaginal posmenopáusica, está más relacionada con una afección y una disminución en la producción de óxido nítrico, ya que mucha de la lubricación
está más relacionada con un trasudado que ocurre desde los vasos y no por producción de secreciones por glándulas propias. Además, el estrógeno afecta directamente la salud mitocondrial, entonces va a tener un efecto muy importante en la parte cardiovascular y además actúa como bloqueador de calcio, entonces nos ayuda a vasodilatarnos. Una de las enfermedades más importantes que a veces nos olvidamos de tener en cuenta en el día a día con las mujeres es todo el factor asociado a la osteoporosis. La osteoporosis es la segunda enfermedad metabólica más prevalente y más frecuente en mujeres en el mundo. La osteoporosis afecta a 1 de cada 3 mujeres y en realidad está muy ligada a la deficiencia de estrógeno que tenemos tanto en la premenopausia como en la posmenopausia. Aquí es súper importante que recordemos que la pérdida de masa de densidad mineral ósea ocurre no solamente después de que está la menopausia, sino que en los años anteriores se considera que 1.5 años antes de que yo empiezo la menopausia es donde voy a tener la pérdida más rápida de la densidad mineral ósea. Casi el 10% de la densidad mineral ósea la pierdo en el año antes de que de que ya tenga una menopausia completamente instaurada, y en los 2 a 3 años siguientes voy a completar una pérdida de densidad mineral hasta de un 35 a un 45%. Entonces, es la causa número 1 de discapacidad en mujeres en la edad adulta. El impacto en longevidad, teniendo en cuenta la longevidad como energía, vitalidad, autonomía, pues obviamente las fracturas patológicas son una de las causas más importantes de discapacidad en las mujeres y que nos afecta directamente. Entonces, otra de las cosas que nos suceden muy frecuentemente es todos los cambios en nuestra salud cognitiva y mental. Que no olvidemos que de cada 3 mujeres con Alzheimer, con deterioro cognitivo, solamente un hombre va a tener deterioro cognitivo. Es una condición que está muy ligada a las mujeres y no podemos olvidar el efecto que tienen nuestros estrógenos en el cerebro. Los estrógenos van a condicionar las respuestas cerebrales mediadas por el receptor esteroideo. Ayudan al crecimiento nervioso y a la diferenciación. Ayudan a modular proteínas intermembranas, canales iónicos y adicionalmente cambian la citoarquitectura de nuestro cerebro, ayudan en la sinapsis hipotalámica, además favorecen la producción de serotonina, de dopamina y son importantísimas en la modulación de toda la producción de amiloide beta. Entonces, cuando uno piensa en los estrógenos, particularmente los estrógenos, una de las primeras señales y de los primeros signos que nosotros podemos ver en las pacientes es algún cambio a nivel cognitivo o mental. Empezamos, todos estos chistes que existen, que estoy más despistada, que voy a la cocina y no sé a qué fui, que abro WhatsApp y no sé a quién le voy a mandar un mensaje. Entonces, en realidad es muy importante que nosotros hemos ubicado a los estrógenos y a nuestras hormonas en una función netamente reproductiva. Pero si vamos a mirar dónde yo encuentro la mayor cantidad de receptores, muy probablemente están ubicados en mi cerebro. Por esto es tan importante el acompañamiento que nosotros podamos darle a los pacientes, principalmente en esta etapa de la vida. Aquí, como esta charla les queda, les dejo un poco de la literatura que utilicé para esta charla. Entonces, básicamente, es importante entender que en mi cuerpo yo tengo 3 tipos de estrógeno. Y estos 3 tipos de estrógeno no son lo mismo, ¿cierto? Yo voy a tener actividad, acordémonos que las hormonas actúan básicamente por una interacción de hormona-receptor. Entonces, como cerradura, llave.
pero la afinidad de ciertas hormonas por los receptores no es la misma, así sean de la misma familia. Tenemos receptores alfa, receptores beta para estrógenos, y cuando yo activo los receptores alfa, que particularmente es en las mamas, en nuestros senos, donde vamos a tener una mayor población de este tipo de receptores, lo que yo voy a hacer es llevar a un estado de proliferación y obviamente a un mayor riesgo de cáncer de seno. Mientras que la estimulación de receptores beta resulta preventivo y que ayuda a evitar y a disminuir ese efecto proliferativo que tengo si yo estimulo exclusivamente receptores alfa. La estrona, que es un tipo de estrógeno que hay en mi cuerpo, es mucho más afín a receptores alfa. Entonces, le adjudicamos esa mala fama a nuestro estradiol, pero en realidad el estradiol ha sido el estrógeno dominante a lo largo de mi vida y ha sido el que me ha dado, no sé, toda la parte cognitiva, muchas de las buenas cosas de nosotras las mujeres a lo largo de la vida han estado muy conectadas con el estradiol, y en realidad su afinidad y su participación es diferente a lo que pasa cuando me domina y cuando tengo una participación más alta de la estrona en mi cuerpo. Entonces, básicamente aquí vemos cuál es la afinidad de los diferentes tipos de estrógeno a los diferentes tipos de receptores. Entonces, aquí podemos ver que la estrona tiene una afinidad alta por receptores alfa, que el estradiol, tenemos estradiol beta, estradiol alfa. El estradiol básicamente tiene una afinidad 50-50 por receptores alfa, receptores beta, pero esto es supremamente importante. Ahorita vamos a ver un poco de cómo metabolizamos nosotros los estrógenos, y esos metabolitos intermedios que yo genero, que yo produzco en mi hígado, también van a determinar un riesgo mayor o un riesgo menor, porque van a tener una afinidad diferente. Una de las vías o de los metabolitos con más riesgo es el del 4-hidroxi, y tiene una afinidad supremamente alta por receptores alfa. Ahora bien, aquí hay algo que también es muy importante, y es ver, por ejemplo, la afinidad que tiene el tamoxifeno por estos receptores. Entonces, muchas veces encontramos pacientes que han tenido o que han sufrido de cáncer de seno y tenemos una falsa seguridad con respecto a tenemos todo controlado, todo bloqueado, porque estamos bloqueando los receptores con tamoxifeno, pero en realidad la afinidad del tamoxifeno a estos receptores es muy baja, y si al mismo tiempo nosotros no nos enfocamos en disminuir o eliminar esta dominancia de estrógenos, en mirar estas pacientes que tienen resistencia a la insulina, que tienen una mayor cantidad de grasa corporal y que por esta grasa corporal van a llegar a producir una mayor cantidad, una aromatización más alta de testosterona a estrógenos, y con un riesgo mucho más alto, tenemos una falsa tranquilidad que definitivamente nos va a llevar en el tiempo a un riesgo mucho más alto de recaída y de aparición de nuevas lesiones. Entonces, hoy en día en Colombia no hay raloxifeno, pero este ha mostrado una mayor efectividad básicamente porque bloquea de una manera mucho más selectiva al receptor alfa, haciendo que pues obviamente el riesgo sea mucho menor. Entonces, ¿qué es importante de toda esta historia? Entonces, es muy importante que nosotros tengamos muy presente que los estrógenos son los que aceleran muchas de las funciones en mi cuerpo. Los estrógenos son proliferativos y esta es una función normal que tenemos con esta hormona. Ahora, ¿qué pasa si yo utilizo estrógenos sin su antagonista, la progesterona? Pues voy a perder este efecto, este balance y este equilibrio que estas dos hormonas tienen la una con la otra. Entonces, la progesterona es protectora, tiene mucha como actividad protegiéndonos, por ejemplo, en enfermedad fibroquística del seno. Todas estas condiciones, por ejemplo, la enfermedad fibroquística, la endometriosis, la miomatosis, en todas estas condiciones nosotros podemos ver que hay una participación mucho más alta
de los estrógenos sin la que lo contrapone, sin la que le pone el freno, que es la progesterona. Entonces, tiene una participación muy importante en la prevención de cáncer de endometrio y hay artículos que son como contradictorios en su efecto, ¿no? Ya les voy a mostrar más adelante, pero se considera que tiene un efecto protector a nivel del seno. Además, es indispensable para prevenir y para el manejo de la osteoporosis. ¿Por qué? Porque la progesterona también participa en la mineralización de mis huesos, tiene un efecto protector en enfermedad cardíaca y también en el deterioro cognitivo. Entonces, es muy importante que volvamos a recordar que los receptores a estrógeno están principalmente en mi cerebro. Entonces, muchos de estos síntomas que tienen las mujeres en la menopausia, el cambio en el ánimo, la ansiedad, la depresión, muchas de estas condiciones también están derivadas no de un cambio anímico, de una situación emocional, sino también del cambio hormonal que están experimentando, particularmente la pérdida de la progesterona, porque cuando perdemos completamente la reserva ovárica no va a haber ovulación y por ende no voy a poder producir esta hormona. Entonces, ella tiene funciones antidepresivas, me ayuda y favorece la termogénesis en la grasa, soporta la tiroides, me ayuda a la formación del hueso, mantiene el líbido, promueve el sueño, particularmente uno de sus metabolitos, el metabolismo que está mediado por la 5-alfa-reductasa, va a tener un efecto muy importante en mi cerebro porque activa el GABA, que es el neurotransmisor supresor en mi cerebro, y va a ayudarme muchísimo en mantener el sueño y en relajarme. Por eso muchas de las mujeres tienen cambios muy importantes en su patrón de sueño, insomnio, no solamente por los calores, sino porque ya no está la presencia de esta hormona en su cuerpo. Además, participa de una manera muy importante en la consolidación de nuestra memoria. Es importante también tener en cuenta a la testosterona. Nosotros normalmente nos olvidamos de esta hormona en las mujeres y rara vez la medimos o estamos muy pendientes de los niveles que hay en nuestro cuerpo. Si bien las mujeres tenemos niveles mucho menores de los que puede tener un hombre, es importante que también sepamos y mantengamos muy presente que la testosterona tiene una gran importancia en el líbido, en la resistencia muscular, participa de una manera muy importante en la mineralización de mis huesos, en prevenir el declive posterior de mis huesos, es decir, me ayuda muchísimo en la prevención y el manejo de la osteoporosis, me ayuda a mantener la masa muscular. No nos olvidemos que en realidad la razón de existir del hueso la determina el músculo, y si nosotros nos enfocamos también en acompañar a nuestros pacientes en mantener una adecuada masa muscular y transitar una menopausia con una muy buena masa muscular, el impacto sobre los huesos también va a ser menor. Obviamente mejora el ánimo, la memoria y también nos ayuda de una manera muy importante en la integridad de nuestro cerebro. Ahora, es muy importante, perdón, me quedó mal escrito estrógenos, no me he dado cuenta, y aquí también es muy importante tener en cuenta que hoy en día estamos mucho más expuestos a disruptores hormonales, a sustancias que recibimos del medio ambiente, del uso cosmético, de muchas cosas que están en nuestro entorno y que van a actuar en nuestro cuerpo. El mecanismo como los disruptores hormonales afectan directamente la estabilidad de mis hormonas, pues es múltiple. Uno de los efectos que más se presenta es que actúan como mimos. ¿Qué significa? Que se acoplan y se unen a un receptor, y recordemos que las hormonas, la fracción libre, es una de las fracciones que es la fracción que tenemos disponible para ejercer un efecto. Entonces, en la medida que yo tengo una hormona
que predomina en su forma libre, voy a tener un impacto mucho más alto en el estímulo sobre los diferentes receptores. Entonces, si tengo ocupados los receptores por este tipo de senoestrógenos, por este tipo de disruptores, voy a tener fracciones libres que también van a ir a estimular otros receptores y van a generar mucho más riesgo en mi cuerpo. 4 aspectos muy importantes en relación a las hormonas, y es que nosotros tenemos ideas en relación a nuestras hormonas como si ellas no interactuaran las unas con las otras, como si cada una ejerce una función exclusiva en algún órgano, pero todas ellas interactúan las unas con otras. Entonces, yo puedo tener alteraciones en la manera como produzco las hormonas. Entonces, por ejemplo, alteraciones en la producción, por ejemplo, está la menopausia, donde dejo de producir el estrógeno dominante, que es el estradiol. Exceso de hormonas masculinas, produzco demasiadas, por ejemplo, en el caso del síndrome de ovario poliquístico, donde voy a tener una dominancia más alta de todas estas hormonas masculinas, de DEA, de testosterona, de androstenediona, de dihidrotestosterona, que es muy importante. Ahora, es muy importante también tener en cuenta que las hormonas no viajan, no flotan solas en nuestra sangre, que claramente tengo fracciones libres, que son las que, como les decía, son estas fracciones que yo voy a tener disponibles para un uso inmediato, pero mi sistema de transporte hormonal está modulado por globulinas transportadoras. Estas globulinas transportadoras no transportan, no hay una globulina transportadora específica o exclusiva para una sola hormona. Lo que normalmente pasa en nuestro cuerpo es que una misma globulina va a tener que transportar múltiples tipos de hormonas. Entonces, por ejemplo, para efectos del síndrome de ovario poliquístico, la globulina transportadora de hormonas sexuales transporta tanto la insulina como todas mis hormonas masculinas. Entonces, ¿qué sucede? Si tengo hiperinsulinemia, si tengo resistencia a la insulina, si tengo demasiada disponibilidad de esta hormona, voy a saturar los sistemas de transporte, voy a llenar mis buses, mis transmilenios de esta hormona y voy a dejar en el paradero libres más fracciones de hormonas masculinas. En la medida que yo dejo en el paradero más hormonas masculinas libres, pues obviamente estas hormonas van a ir a estimular receptores en mi pelo, entonces me van a llevar a el adelgazamiento de mi pelo por un aumento en la dihidrotestosterona, que es la forma más potente, más acné, más hirsutismo, más de todos estos síntomas que nosotros normalmente vemos. Convencionalmente nos enfocamos en eliminar el síntoma. Entonces, si no buscamos la causa, si no tratamos la causa, probablemente estos pacientes van a mejorar parcialmente. Si yo no me enfoco en el transporte hormonal, si pensamos en el síndrome, por ejemplo, de ovario poliquístico, estos pacientes con un anticonceptivo, lo único que yo hago es bloquear la producción hormonal del ovario. Pero eso no significa que yo con ese anticonceptivo pueda bloquear la producción hormonal de la suprarrenal y muchas veces muchos de estos síntomas como el pelo, como cosas que son realmente molestas para los pacientes, no las logramos solucionar. Ahora bien, así como yo produzco las hormonas, así como yo las transporto, yo necesito eliminarlas eficientemente de mi cuerpo. Para esto, mi hígado cumple un papel fundamental. Entonces, yo voy a tener 3 fases, ¿cierto? Voy a tener una fase 1, que ya vamos a ahondar un poquito más en esto, voy a producir un metabolito intermedio y voy a necesitar una segunda fase, que es la que se va a encargar de excretar esos excesos de hormonas, las que ya no necesito, las que me están sobrando, para poder mantener el equilibrio, y voy a tener que sacarlas principalmente a través de la bilis y necesito expulsarlas a través principalmente de las heces. Por último, la sensibilidad, un aspecto que antes no teníamos muy en cuenta y que hoy en un mundo tan cosmético, donde las mujeres estamos más expuestas a
tratamientos, maquillaje, cremas, una cantidad de disruptores, pues obviamente si yo afecto la sensibilidad del receptor, tengo nuevamente más disponibilidad de hormonas libres con un efecto directo y muy estimulante sobre el receptor que sí o sí me va a llevar a manifestar diferentes tipos de síntomas y me va a poner en un riesgo un poco más alto. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos es básicamente la fase 1. En la fase 1, es decir, a través de la porta circula la sangre en mi hígado, acordémonos del citocromo P450. En esta primera fase yo voy a tener diferentes como pasos en los que yo voy a abordar las diferentes toxinas que entran en mi cuerpo, particularmente para los estrógenos. En fase 1 yo voy a tener que unirlas a agua, es decir, necesito pasarlos por un proceso de hidrólisis. Cuando yo pienso, por ejemplo, en la testosterona, voy a necesitar más un proceso de oxidación. De esta parte, ¿cierto? Cuando hablo con mis pacientes y les explico, es como en la fase 1 tengo una ropa sucia, ¿cierto? La remojo en agua, ¿cierto? Pero cuando ya la remojo, ¿cierto? Cuando la pongo en agua con jabón, si no la paso por la lavadora, si no la termino de limpiar, es mucho peor tenerla remojada que tenerla sucia, seca. Eso mismo pasa en mi cuerpo. Y es que yo puedo tener una fase 1 muy eficiente y genero unos metabolitos intermedios. Los metabolitos intermedios pueden ser mucho más tóxicos y mucho más dañinos para mi cuerpo que lo que en general puede representar la toxina en sí. Por ejemplo, esto aplica muchísimo, no sé, en el tabaquismo. Las toxinas del tabaco por sí solas son malísimas, pero si yo, por ejemplo, tengo esa misma toxina, la paso a través de mi fase 1, la convierto en un metabolito intermedio y tengo una fase 2 insuficiente, que mi cuerpo se quede con un metabolito intermedio, es mucho más tóxico y mucho más agresivo con mi cuerpo que incluso la toxina original. Entonces, después de que yo hago esta fase 1, lo transformo en un metabolito intermedio, tengo que hacer una segunda fase. Para los estrógenos específicamente, esta segunda fase es fundamental porque los estrógenos van a necesitar de la glucuronización, van a necesitar particularmente de la metilación y de la conjugación con glutatión. Cuando nosotros miramos muchas de las neoplasias, muchos de las alteraciones que en nuestro cuerpo pueden llegar a presentarse están muy vinculadas a defectos y errores en la metilación. Cuando yo le explico a las personas, por ejemplo, la metilación es el proceso por el cual mi cuerpo, mi célula, cumple con el propósito para lo que fue hecha. De la metilación depende que la información genética que yo tengo en el núcleo de la célula, yo lo pueda pasárselo a la siguiente, a la hija, ¿cierto? Cuando mis células se están duplicando de una manera impecable y perfecta. Yo necesito que esa información genética, que eso para lo que esa célula fue hecha, pase de una manera perfecta. Pero si tengo una mala metilación, y la mala metilación también se las explico como si yo tuviera un carrito de regalos dentro de cada una de mis células. De ese carrito de regalos yo voy a producir un grupo metilo. Ese grupo metilo, que es un carbón con 3 hidrógenos, yo lo pego a ciertos puntos del ADN de mi célula y permito que mi célula se duplique adecuadamente. Pero también esa metilación, ese grupo metilo, ese regalito que yo le doy, por ejemplo, en el hígado a las toxinas, que puede ser el estrógeno, permite que yo lo pueda excretar adecuadamente a través de la bilis y eliminarlo de una manera muy eficiente de mi cuerpo. Ahora bien, tengo una tercera fase que es básicamente a través de las heces. Entonces, yo lo elimino finalmente a través de la bilis
y es importante que nosotros tengamos en cuenta que es a través de las heces que muchas de estas toxinas van a salir de nuestro cuerpo. Específicamente para los estrógenos, si tengo disbiosis, si tengo alteración en mi microbioma, si tengo una constitución de mi microbioma que no es la adecuada, puedo llegar a producir, voy a tener un aumento de la beta-glucuronidasa, y esta enzima lo que hace es romper el enlace del estrógeno con el carrito que lo lleva hacia afuera y hace que nosotros reciclemos más estrógeno. Entonces, es muy importante que si nosotros estamos abordando pacientes con alteraciones hormonales o pacientes en menopausia, nos enfoquemos mucho en verlas de una manera mucho más integral, porque si no optimizamos, por ejemplo, la metilación, si no optimizamos todas estas fases, pues los pacientes pueden empezar a tener una dominancia, pueden empezar a tener circulando una cantidad más alta de hormonas que los van a poner evidentemente en un riesgo mayor. Entonces, en síntesis, ¿cierto? Cuando mirábamos al principio este cuadro en relación a la transformación que las hormonas empiezan a tener y todos estos pasos, es muy importante que para efecto de los estrógenos y de lo que estamos hablando hoy, miremos qué pasa aquí. Entonces, el precursor, por ejemplo, de estradiol es la testosterona, el precursor de la estrona es la androstenediona, y tenemos que recordar que hay una conversión bidireccional entre estradiol y estrona. Entonces, a veces nosotros tomamos exámenes, esto es un tema que da para otra charla, y es dónde debo monitorizar yo las hormonas, en qué compartimiento debería yo estar mirando a las diferentes hormonas, porque no se comportan igual en todos los compartimentos. Entonces, por ejemplo, el estriol, que es el estrógeno más débil que hay en mi cuerpo, es un metabolito final. Entonces, no tiene sentido medirlo en sangre, sería mucho más óptimo poderlo mirar, por ejemplo, en orina. Aquí es importante entender que yo a nivel central puedo tener unos valores de estradiol, ¿cierto? Y confiarme que el estradiol, el más amigable, el más lindo de mi cuerpo, pero hay una conversión de estradiol a estrona que es a nivel periférico, y si yo tengo, por ejemplo, una cantidad de estrona más alta, obviamente voy a tener un riesgo más alto porque, como ya vimos, voy a tener un estímulo mucho más alto de receptores alfa. Ahora bien, ¿qué pasa con la estrona y con el estradiol cuando llegan a mi hígado? Entonces, viene todo lo que les expliqué ahorita. Entonces, tengo una fase 1 que está modulada por el citocromo P450. El estradiol entra, o la estrona entran a mi hígado, y es como si yo entrara a un parque de diversiones y tengo 3 vías por las cuales, como guías turísticos con los que yo me puedo ir. Tengo un guía turístico que es fantástico, es decir, llego al parque, lo conoce perfecto, me subo en todas las atracciones, salgo más temprano y es el ideal. Cuando miramos la actividad, si esta estrona, este estrógeno, entra y es como el que participa en ayudármelo a metabolizar, es el citocromo CpY1A1, me va a llevar a la formación de un metabolito intermedio, que es el 2-hidroxi, y a través de este metabolito, ¿cierto? Si yo lo metilo, y eso está modulado por el gen del COMT, voy a llevar a producir un estrógeno, un tipo de estrógeno, que es el que vamos a llamar bueno, que va a ser muy fácil para mi cuerpo lidiar con él, que tiene una menor afinidad por los receptores, y que va a ser fantástico que la mayoría de mis estrógenos se pudieran ir por esta vía. Ahora, puedo llegar al parque y que me toque irme con un guía turístico que es muy nuevo, no lo conoce muy bien, y en ese lugar tenemos la vía del 16-hidroxi. ¿Qué pasa por esta vía? Antes se consideraba que metabolizar y sacar los estrógenos a través de esta vía era carcinogénico.
hoy en día sabemos que necesitamos esta vía, que no la podemos abolir completamente, porque parte de la osificación, de la mineralización, depende de este metabolito, pero que definitivamente no puede ser el que predomine en mi cuerpo. Ahora bien, puedo llegar al parque y que me toque el guía turístico, que definitivamente no conoce nada, que al final del día perdí el tiempo, perdí la plata, y es la vía del 4-hidroxi. ¿Qué pasa por esta vía? Si yo entro un estrógeno a mi cuerpo, lo metabolizo a través del citocromo 1B1, esta vía me va a llevar a producir un metabolito intermedio, que es el 4-hidroxi, que es procarcinogénico, que me lleva a la producción de quinonas, y estas quinonas son las que me van a poner en un riesgo mucho más alto, porque son sustancias que afectan mi ADN, que afectan la manera en que yo duplico, que pueden activar genes que están relacionados con el cáncer de seno y que no es lo ideal que estén presentes en estas vías del metabolismo o que su participación sea muy baja. Ahora bien, yo puedo neutralizar esta vía y aquí el glutatión, que es una molécula que producimos todos en nuestro cuerpo, particularmente el hígado, que es producto de la transmetilación, nos va a ayudar a neutralizar y a que definitivamente no asumamos tanto riesgo. Entonces, es muy importante entender que sí existen estos buenos estrógenos que tienen unas condiciones y unas características espectaculares, son más débiles, tienen poca afinidad por el receptor de estrógeno, van a mostrar una potencia mucho menor y tanto el 2-hidroxiestrógeno tiene un efecto antiproliferativo y los metoxiestrógenos van a salir de mi cuerpo de una manera mucho más eficiente. Entonces, nosotros sí podemos ayudar a nuestros pacientes si nosotros identificamos, y no solamente a través de exámenes avanzados como el DOTCH o como cualquiera de los que nosotros podemos tener hoy para poder evaluar nuestras hormonas, pero nosotros tenemos formas indirectas de ver cómo está un paciente metilando a través de la homocisteína, de los niveles de vitamina B12, ¿cierto? De los niveles de zinc, por ejemplo. Nuestra metilación depende de múltiples cofactores, pero indirectamente nosotros podemos ver cómo está funcionando, podemos valorar, por ejemplo, la cantidad de metales pesados, de estos disruptores que puedo tener en mi cuerpo, optimizar, quelarlos, utilizar, por ejemplo, glutatión, hacer muchas cosas que yo puedo, como puedo intervenir en este proceso de detoxificación, principalmente para que mi cuerpo pueda irse más hacia estos buenos estrógenos y así yo puedo disminuir el riesgo que se puede generar en un paciente. Entonces, aquí lo que quería mostrarles es básicamente cómo múltiples cosas que nosotros podemos utilizar en el día a día, que están asequibles, que están a la mano de todos nosotros, de los que practicamos la medicina funcional, que estamos en todo este asunto, pueden ayudarnos de una manera importante a acompañar a nuestros pacientes, a prevenir que tengamos más circulación de estas hormonas libres en nuestro cuerpo y que podamos detoxificarlas de manera adecuada. Uno de los, por ejemplo, suplementos que la literatura más favorece en la supresión de los genes que están relacionados con el cáncer de seno es, por ejemplo, el resveratrol, la N-acetilcisteína, porque es precursora de glutatión. Incluso el uso de glutatión como suplemento también es súper válido cuando yo quiero modular o cambiar este riesgo en las pacientes. Entonces, aquí viene algo que me parece súper importante y es como que nos cuestionemos, entendiendo todas estas cosas buenas que yo he recibido de los estrógenos a lo largo de mi vida, si es que realmente los estrógenos son los malos en esta historia. Y era el propósito de esta charla, ¿cierto? Como que nos entremos a mirar cómo los hemos satanizado a través de la historia, como hoy muchas pacientes con unas menopausias de verdad que la están transitando de una manera bien difícil, reciben solamente negativas y miedo alrededor de sus hormonas.
o de la terapia de reemplazo, y en realidad no entramos a ver que los estrógenos y particularmente el estradiol es una hormona que nos ha acompañado y que nos ha dado cosas magníficas a lo largo de nuestra vida. ¿Será que en realidad son el tipo de recomendación lo que no nos está funcionando? Y es lo que en realidad quisiera esta noche hacer énfasis. Y es que el comportamiento de las hormonas no es igual las que yo misma produzco a las que normalmente nosotros hemos ido utilizando o hemos utilizado a lo largo de nuestra vida. El comportamiento en mi cuerpo no es igual de un estrógeno sintético o de una progestina versus los estrógenos que normalmente yo produzco. Entonces, es importante que nosotros entremos a mirar toda esta parte de las causas y todo lo que está detrás de las disfunciones hormonales para que nosotros podamos abordarlos de una manera mucho más completa, mucho más global y no específicamente yéndonos hacia el síntoma exclusivamente. Lo siguiente es entendiendo que nuestras hormonas tienen tantos factores que las afectan, la producción, la detoxificación, la sensibilidad, el transporte. ¿Será posible en realidad que nosotros podamos hacer un estudio aleatorizado, doble ciego, controlado, que sea impecable, ¿cierto? En relación a nuestras hormonas? Si yo puedo tener la contextura, la edad, lo que sea, igual a otra persona, pero mi hígado, mi detoxificación, mi estilo de vida es propio. Todos estos factores son únicos a cada una de las personas, por eso la necesidad de que individualicemos y que veamos a los pacientes como únicos, como las huellas dactilares, porque cada uno tenemos una forma de modular nuestro cuerpo de una forma completamente personal y particular. Entonces, voy a hablarles un poquito de todo el terror y de todo lo que nosotros hemos visto a través de la historia en relación al uso de hormonas y a la terapia de reemplazo hormonal. Desafortunadamente, mucho de la información que las personas reciben está muy modulada por los noticieros, por las revistas, y desafortunadamente mucho de lo que ahí las pacientes encuentran está muy sesgado porque nos encanta lo negativo y nos encanta realzar el no, pero no seguimos hablando de todo lo que vino después, por ejemplo, de estos estudios. Estos son algunos de los titulares que uno podía encontrar en el 2002, cuando salieron los resultados del estudio del Women's Health Initiative, donde se condenó muchísimo a la terapia de reemplazo hormonal. Entonces, ¿por qué tanta resistencia? Entonces, hace 22 años, cuando el Women's Health Initiative hizo este estudio, es un estudio randomizado, controlado, que evaluó el uso continuo de reemplazo, de terapia de reemplazo hormonal combinada y no combinada en mujeres posmenopáusicas. El estudio fue suspendido a los 5 años porque ellos dijeron y pues mostraron que había un aumento en el riesgo de cáncer de seno, de enfermedad coronaria, de accidentes cerebrovasculares y embolismos pulmonares. En base a este estudio, como podemos ver en la gráfica que les traigo en el lado derecho, el uso y la prescripción de la terapia de reemplazo hormonal cayó completamente y hubo una resistencia muy grande de la población al uso de este tipo de terapias. Pero aquí empiezan a pasar varias cosas. Entonces, el estudio del Women's Health Initiative en el 2002 no tenía un propósito para identificar o para mostrar la relación que tenía la terapia de reemplazo hormonal con cáncer de seno. Las indicaciones de terapia de reemplazo hormonal son básicamente: 1, el manejo de síntomas vasomotores; 2, todo el síndrome geniturinario relacionado con la menopausia; 3, la osteoporosis y la
menopausia precoz, ¿cierto? Esas son las 4 indicaciones donde se dijo, mire, estas pacientes necesitan terapia de reemplazo hormonal. El propósito del estudio del Women's Health Initiative era demostrar una quinta indicación, que era la prevención en enfermedad coronaria y accidentes cerebrovasculares. ¿Qué se utilizó en este estudio? En este estudio se utilizaron exclusivamente estrógenos conjugados equinos con medroxiprogesterona en una rama. Otra, que eran las pacientes que estaban histerectomizadas, se utilizaba solamente estrógenos conjugados equinos y el grupo placebo. Entonces, ¿qué tenemos inicialmente ahí? Que los estrógenos conjugados equinos, como nosotros sabemos, son estrógenos que se extraen de la orina de las yeguas. Las yeguas no tienen 3 tipos de estrógeno como tenemos nosotras las mujeres, sino que tienen 6 tipos de estrógeno. Uno de los metabolitos, que es la hidroxiestrona, es un tipo de metabolito que nosotras las mujeres no tenemos los sistemas enzimáticos para poder modularlo adecuadamente y nos llevan básicamente a un aumento en la dominancia de estrógenos y obviamente a un riesgo mucho mayor. Entonces, ¿qué fue lo que ellos identificaron? El riesgo por cada 10.000 mujeres que incluyeron en este estudio era 7 casos más de infartos, 18 casos más de eventos trombóticos, 8 casos más de accidentes cerebrovasculares, 8 casos más de cáncer de seno, 6 menos de cáncer colorectal y 6 menos casos de fracturas de cadera. Entonces, con esta información, lo que nosotros oímos fue no más terapia de reemplazo hormonal y ahí en adelante vienen una cantidad de artículos, una cantidad de información que ha ido depurando esto que fue la información original que nosotros recibimos. Entonces, después viene el estudio élite y con el estudio élite, ¿qué fue lo que ellos lograron identificar? Y era el momento y el tiempo en que nosotros empezamos la terapia de reemplazo hormonal, cómo determina los resultados que vamos a tener. Y es que no es lo mismo el promedio de edad de las pacientes que se incluyeron en el Women's Health Initiative era 63 años. Entonces, ¿qué nos dicen estos estudios? El élite, estos que les estoy mostrando, básicamente que si yo inicio la terapia en los 6 años, alrededor del momento de mi menopausia, los riesgos, por ejemplo, de accidentes cerebrovasculares, infartos, era mucho menor, ¿cierto? Y que adicionalmente había una disminución en el riesgo cardiovascular y de hecho un beneficio muy grande para los pacientes. De estos estudios hay unas recomendaciones donde definitivamente ellos dicen, mire, no recomendamos la terapia de reemplazo hormonal como un factor protector primario para la prevención de eventos cardiovasculares, pero no podemos decir que definitivamente si usted empieza una terapia mucho más temprana, no va a tener un beneficio en la reducción de estos eventos que son la causa número 1 de mortalidad de mujeres hoy en día en el mundo. Entonces, cuando se estudió nuevamente la cohorte del Women's Health Initiative, ¿qué dicen ellos? Entonces, claramente tenemos un aumento en los eventos coronarios, en el cáncer de seno, pero lo que ellos también dicen es, ok, hay que ser un poco más claros y el 2/3 de las mujeres en este estudio estaban por encima de los 60 años. Entonces, estuvieron de acuerdo con los resultados del grupo élite y dijeron claramente el riesgo aumentado de eventos coronarios estuvo en el grupo de mujeres cuya terapia se inició en los 10 años posteriores al inicio de la menopausia. Ahora, ¿qué pasó con las mujeres que presentaron cáncer de seno? Entonces, luego hay nuevos investigadores, toman este grupo de pacientes que fueron las que presentaron una mayor incidencia de cáncer de seno y que identificaron que en el grupo donde yo utilizaba
estrógenos conjugados con medroxiprogesterona. Recordemos que la medroxiprogesterona es una progestina. Las progestinas en mi cuerpo no se comportan como se comporta la progesterona natural, que es la que yo produzco en el ovario. No tienen la capacidad de antagonizar y de tener esos efectos positivos que tiene la progesterona en mi cuerpo, y definitivamente este grupo de pacientes definitivamente sí tenían una incidencia mucho más alta de cáncer de seno. Luego, entonces, ¿qué es lo que ellos siguieron? De este estudio del Women's Health Initiative han salido muchos estudios posteriores analizando esta información, agrupando de acuerdo a los resultados que ellos iban obteniendo y mirando cuáles eran las asociaciones que ellos realmente podían hacer. En el grupo de pacientes histerectomizadas que se les administró estrógenos conjugados solamente, también identificaban un riesgo mucho más alto. Entonces, volvemos a la fisiología, a lo básico de todo esto en relación a nuestras hormonas, y es que los estrógenos sí o sí tienen un efecto proliferativo, es decir, ellos van a estimular las células a nivel de las mamas y van a llevar a una proliferación, eso está clarísimo, pero el que lo antagoniza es la progesterona. Entonces, claramente, si yo utilizo única y exclusivamente estrógenos y no lo antagonizo con la progesterona, evidentemente voy a correr muchos más riesgos. Ahora, no se comporta otra vez en mi cuerpo lo mismo una hormona que se parece o que es igual a la que yo produzco en mi cuerpo a una hormona sintética, que esto también es muy importante en estos estudios. También la vía de administración, porque todo lo que yo utilice oral, por ejemplo, en relación a los estrógenos, va a tener un metabolismo hepático y evidentemente me va a llevar a un riesgo mucho más alto de dominancia de estrógenos, mientras que el uso transdérmico, como no tiene un paso hepático, es mucho más seguro para las mujeres. Entonces, luego, cuando miramos la causa general de mortalidad, lo que después lograron identificar es que el riesgo de mortalidad general era muy parecido en los dos grupos de pacientes que participaron, en los diferentes grupos de mujeres que participaron en el estudio del Women's Health Initiative. Aquí, básicamente, este es un estudio multicéntrico que se hizo en el Reino Unido. Es un estudio enorme donde ellos pudieron incluir 1.084.000 mujeres entre los 50 y 64 años y les hicieron seguimiento a los 2.1, 4.6 años de su terapia de reemplazo hormonal. Claramente había un aumento en la incidencia en el grupo de pacientes con estrógenos, pero evidentemente la relación de estrógeno-progestina era la que más marcaba un riesgo mucho más marcado en este grupo de pacientes con la terapia de reemplazo. Ahora, este estudio lo traigo, este no es un estudio aleatorizado, randomizado, es un estudio observacional que se hizo en Europa. En Europa la mayoría de las terapias de reemplazo hormonal se hacen principalmente con estradiol transdérmico y con progesterona micronizada, que es la progesterona idéntica, bioidéntica a la que mi cuerpo produce. Y lo traje particularmente porque es un estudio donde básicamente ellos en sus conclusiones dicen que ellos no logran identificar un riesgo elevado de cáncer de seno en las pacientes que ellos trataban con estradiol transdérmico y con progesterona micronizada. Esta es una revisión que me parece muy importante, es una revisión del 2020, porque con todo este tema del cáncer de seno, del estímulo hormonal, de los estrógenos, también se ha considerado y se ha dicho mucho alrededor de la progesterona como un factor que podría llegar a tener un efecto. Ahora, hoy en día no hay ninguna relación que le pueda decir a uno definitivamente el estímulo de receptores de progestágenos aumenta el riesgo de cáncer de seno. En cambio, sí es claro y es muy importante, y esto sí tiene muchos artículos,
mucho seguimiento médico de la literatura médica, mostrando cómo las progestinas sí nos ponen en un riesgo mayor de eventos trombóticos, de alteraciones mucho más importantes a nivel vascular y un riesgo mayor de cáncer de seno. Entonces, es muy importante cuando nosotros evaluamos todos estos factores, entender que las hormonas no son iguales, las hormonas que nosotros podemos administrar de manera sintética, que no es igual si yo la administro por vía oral, por vía transdérmica, que tengo que tener en cuenta la interacción de las hormonas o sea, de las múltiples hormonas que yo tengo en mi cuerpo, y que definitivamente si hay algo que yo debería, por encima de todo, evitar, es el uso de progestinas como parte de la terapia de reemplazo hormonal. Entonces, el propósito, en realidad, con esta charla, como hablamos con Adriana, era básicamente invitarlos a individualizar, ¿cierto? No podemos definitivamente generalizar que todos los pacientes no son candidatos a una terapia de reemplazo. Es importante que tengamos en cuenta los grandes beneficios que las mujeres obtienen de recibir este tipo de terapias. Cuando pensamos en longevidad, ¿cierto? Cuando pensamos en autonomía, en energía, en vitalidad, las hormonas juegan un papel supremamente importante, pero así como no todas son candidatas para un reemplazo hormonal, no todas, no es un sí o no es un no, es más una invitación a que individualicemos, a que entendamos la interacción de las hormonas femeninas con el resto de las hormonas en nuestro cuerpo, a cómo las diferentes tipos de terapias que yo pueda utilizar van a tener un impacto en otros órganos y que su farmacocinética, su farmacodinamia cambia de acuerdo al tipo de hormona que esté utilizando, y que no tienen un efecto exclusivo en mi parte reproductiva. Eso es muy importante. Y es que, por ejemplo, si limitamos el uso de la progesterona únicamente a evitar la hiperplasia endometrial y se nos olvida ese efecto súper positivo que tiene a nivel de las glándulas mamarias como efecto antiproliferativo y ayudarme a equilibrar los estrógenos, que son altamente estimulantes, estoy perdiendo un aliado muy importante en darle mucha más tranquilidad a mis pacientes utilizando exclusivamente estrógenos y ojalá no estrógenos sintéticos. Entonces, pues yo espero sus preguntas, espero que les haya quedado claro. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan en relación a esta charla, ahí está mi teléfono, mi WhatsApp, está supremamente disponible, abierto para cualquier inquietud que ustedes tengan. Si alguien quiere o necesita un poco más de literatura, lo que sea, pues obviamente la puerta está abierta. Yo creo que, no sé, perdón, voy a preguntar. ¿Esto tiene para hacer preguntas o algo? Sí, pero no hay. ¿No? No, está creo que todo súper claro. Hay saludos de muchas personas, entre ellos Paola Andrea Moreno Meneses, Andrea Lucía, la doctora Natalia Zuluaga, Luciana Hermedia, pero no hay una pregunta. Te felicitan y que está muy interesante el tema. Listo, entonces me encantó poder compartir este espacio con ustedes. Ojalá tengamos otros espacios, como les decía, como para poder ahondar un poco en todo este tema de cómo monitorizar las hormonas. Ese es un espacio muy importante, porque tampoco se trata, así como yo en la adolescencia o en mi época fértil tenía unas fluctuaciones muy importantes en mis hormonas y necesitaba niveles muy altos para lograr una adecuada ovulación. Hoy en día, en realidad, no necesito moverme, mucho menos en la menopausia, que ya no necesito crear bebés, no necesito ir a niveles tan altos. Es importante no abandonar a una paciente en una terapia de reemplazo hormonal y simplemente decirle sigue adelante y
mantén tu dosis. Cuando nosotros utilizamos hormonas que nos permiten titularlas, hay que acompañar a los pacientes, monitorizar adecuadamente todas las hormonas para poder verificar que tanto se están ganando el beneficio en términos de protección cerebral, cardíaca, ósea, como no estoy asumiendo riesgos con niveles muy altos que definitivamente no necesito en este punto de la vida. Entonces, hay que aprender también a dónde las mido, cómo las monitorizo, porque como les decía, la conversión periférica no la tenemos en cuenta y muchas veces nos confiamos en un estradiol sérico determinado y se nos olvida que el estradiol siempre va a tener una conversión inversa hacia estrona y en la medida en que me domine más la estrona, voy a subir más riesgos. Entonces, tener en cuenta la metilación, la detoxificación, toda esta parte de la excreción de estas hormonas y nunca dejar por fuera indagar sobre toda esta parte de la sensibilidad, del uso de tantos cosméticos a los que estamos expuestos las mujeres. Disfrutado, como les digo, lo que necesiten, ahí está mi contacto, mis datos y acá los dejo con Adri. Adricita. Bueno, muchísimas gracias por su compañía. Seguimos intentando entre todos hacer un grupo para darle calidad de vida a nuestros pacientes y creo que ese es el objetivo principal de nuestro laboratorio y de todo lo que nosotros hacemos. Y básicamente es calidad de vida. Muchísimas gracias y espero nuevamente su compañía. Hasta luego.